Hola chicos, bienvenidos a otra sesión en línea del curso Ecuaciones Diferenciales. Vamos a continuar con la unidad 3, transformada de Laplace y sistemas de ecuaciones diferenciales. El día de hoy corresponde ver el tema de la transformada inversa de Laplace. Vamos a ver qué es la transformada inversa de Laplace, cuáles son algunas transformadas básicas inversas de Laplace y cómo podemos nosotros hacer cálculos de transformadas inversas. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, para iniciar, lo primero hay que determinar pues el problema del inverso de una transformada de Laplace. ¿Qué es esto del problema inverso de una transformada de Laplace? Si f de s, recuerden ustedes que f de s era lo que nosotros obteníamos al finalizar una transformada de Laplace, es decir, es una función que solo depende de la variable s. ¿De acuerdo? Y esta transformación ocurría a partir de una función f minúscula de t. Representa la transformada de Laplace de una función f minúscula de t, como tenemos aquí. Es decir, que la transformada de f de t nos da como resultado f mayúscula de s. Se dice entonces que f de t es la transformada de Laplace inversa. Es decir, si nosotros hacemos el proceso inverso, pues vamos a llamarle a ese proceso inverso como la transformada de Laplace inversa. Y lo vamos a representar de la forma en que aparece aquí. F de t es igual a L inverso. Observen aquí que estamos utilizando ahora la notación e a la menos 1, como si estuviéramos elevando una potencia, pero lo que ocurre realmente que esta notación lo único que nos ayuda es a determinar el inverso. Entonces f minúscula de t ahora nosotros lo podemos obtener aplicándole la transformada inversa a una función f mayúscula de s. ¿Sí queda claro esto hasta aquí? Muy bien, entonces continuamos viendo algunos ejemplos muy básicos. Es decir, observen lo siguiente: si yo quiero aplicar la transformada a la función 1, lo que nosotros obtenemos es 1 entre s. Eso ya lo sabíamos, ¿se acuerdan? Lo vimos en la sesión anterior. Si yo le quiero aplicar la transformada a t con potencia 1, lo que nosotros obteníamos era 1 entre s cuadrada. Si yo le quiero aplicar la transformada a e a la menos 3t, lo que nosotros obteníamos era la función 1 entre s más 3. De la misma forma, si nosotros aplicamos la transformada inversa, pero ahora se la vamos a aplicar, la transformada inversa, se la vamos a aplicar a las funciones que tenemos aquí de este lado, es decir, a 1 entre s, a 1 entre s cuadrada y a 1 entre s más 3, lo que vamos a obtener ahora pues son las funciones originales f minúscula de t, que son 1, t y e a la menos 3t. Queda muy claro esto, cómo funciona lo de la transformada y lo de la transformada inversa. No debe de tener mucho problema. Sin embargo, estamos hablando de que, pues obviamente, lo que nosotros tenemos dentro de la transformada inversa son funciones f de s conocidas. ¿Sí? Es decir, si nosotros conocemos la función que se encuentra dentro de la transformada inversa, pues simplemente vamos a aplicar su opuesta o su inversa, y con eso únicamente vamos a saber cuál es la función original. El detalle aquí va a ser qué va a pasar cuando la transformada inversa se aplique a una función f de s que no sea tan fácil de reconocer. Es decir, algunas funciones f de s no son fáciles de identificar. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar pues algunos criterios de linealidad, algunos criterios de separación de constantes, de separación de sumas y restas, y pues obviamente vamos a tener que utilizar un formulario básico de transformadas de Laplace inversa o transformadas inversas de Laplace. Bueno, es lo que tenemos en la siguiente pantalla. Aquí tenemos algunas transformadas inversas básicas. La transformada de 1 entre s es 1. La transformada de n factorial entre s a la n más 1
es t a la n. Pues estas transformadas son las que vimos nosotros en la sesión anterior. Ahora las estamos viendo como transformadas inversas básicas. La transformada inversa de 1 entre s menos a es e a la at. La transformada inversa de k entre s cuadrada más k cuadrada es seno de kt. Y la de s entre s cuadrada más k cuadrada es igual a coseno de kt. Esto va a ser importante que nosotros podamos identificar, porque en algunas transformadas inversas vamos a tener k y k cuadrada, y en algunas vamos a tener s y k cuadrada. ¿Cómo vamos a no confundirnos? Porque s es la variable y k es una constante. Entonces la única forma de no confundirse es justamente recordando que k representa una constante y que s representa una variable. Entonces ahí es donde nosotros vamos a saber cuándo es seno y cuándo es coseno. Pasa algo muy similar con las transformadas inversas, pero aquí son diferencias. Es s cuadrada menos k cuadrada y s cuadrada menos k cuadrada para el caso de coseno y seno hiperbólico. Entonces las dos son diferencias, y al igual que en el caso anterior, para el seno hiperbólico tenemos k en el numerador y para el coseno hiperbólico tenemos s en el numerador. Bueno, dadas estas fórmulas de transformadas inversas básicas, vamos a hacer algunos ejemplos. Les voy a pedir que tomen nota de ello para que pues, los ejemplos que sigan sea más fácil que ustedes me sigan, ¿de acuerdo? Y nuestro ejemplo número 2 dice: evalúe las siguientes transformadas inversas. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Les decía, cualquier transformada al principio pudiera pasar que nosotros observemos que no es una función f de s conocida. Es decir, por ejemplo, quiero calcular la transformada inversa de 1 entre s a la quinta, ¿de acuerdo? Y ahora nosotros no tenemos dentro de las fórmulas alguna transformada de s de 1 entre s a una potencia. Vamos a ver, regresamos acá. Hay la transformada inversa de 1 entre s. Hay la transformada inversa de n factorial entre s a la n más 1. Esta es la más parecida, ¿de acuerdo? Porque es s elevada a una potencia en el denominador. La potencia es n más 1, entonces yo tendría que descomponer como n más 1. 4 más 1 sería la potencia 5. Pero el problema es que nosotros no tenemos el factorial. Es decir, voy a copiar aquí la fórmula más cercana que nosotros podríamos utilizar. La fórmula básica sería la transformada inversa de n factorial entre s a la n más 1. Su transformada inversa es t elevado a la n, así como lo tenemos aquí, t elevado a la n con n desde 1 hasta infinito. Bueno, entonces esto es lo más cercano o lo más parecido a la que nosotros tenemos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que sí podemos hacer es multiplicar por constantes estas transformadas. ¿Para qué? Para forzarlas a que entonces estas transformadas tomen la forma de una función f de s conocida. Este truco es muy conocido. Nosotros sabemos que pues podemos multiplicar por un 1 disfrazado, un 1 en forma de fracción. Lo hemos hecho en límites, lo hemos hecho en algunas racionalizaciones, por ejemplo, y en algunas otras operaciones algebraicas. Cuando necesitamos, multiplicamos por algún 1 disfrazado. En este caso, pues como yo ya identifiqué que la potencia es 5, entonces de aquí yo puedo identificar que n más 1 equivale a 5, por lo tanto n tiene que valer 4, ¿sí? Y como n vale 4, entonces yo necesitaría que el factorial que esté en el numerador sea n factorial, o sea 4 factorial. Por tanto, yo puedo multiplicar a mi transformada. Voy a continuar en la parte de acá abajo. Yo puedo multiplicar
a mi transformada, a la transformada inversa de 1 entre s a la 5, la puedo multiplicar por una fracción que sea 4 factorial entre 4 factorial. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos esta multiplicación? Esta multiplicación va a afectar a toda la transformada inversa. Lo que nosotros vimos en la presentación anterior de la sesión de la transformada de Laplace es que la transformada cumple las propiedades de transformación lineal, es decir, que extrae constantes y que separa sumas. Eso significa que entonces yo puedo tomar una constante e introducirla dentro de la transformada inversa. También la transformada inversa va a adquirir las propiedades de linealidad. Me voy a adelantar un poquito a esta parte y ahorita la vamos a retomar más adelante. Entonces, esto yo lo puedo escribir como 1 entre 4 factorial, es decir, el 4 factorial que me va a sobrar del denominador lo voy a pasar antes, multiplicado por la transformada inversa de 4 factorial entre s a la 5. ¿Sí estamos? Y ahora esta transformada, esta función que nosotros tenemos acá, esta es una función f de s conocida. ¿A qué me refiero con conocida? A que tiene por fórmula una transformada inversa fácil de calcular, que es la que tenemos aquí en color rojo, que sería en este caso t a la cuarta. Si estamos, porque es n más 1, que es 5, n vale 4 y 4 factorial. Entonces 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, 4 por 3 es 12, por 2 es 24, por 1 es 24. Por lo tanto, finalmente la transformada me va a quedar como, ¿cuál va a ser el resultado de esa transformada? Va a ser un 24avo de t a la cuarta. Y este es el resultado de la transformada inversa de 1 entre s quinta. La transformada inversa de 1 entre s a la quinta potencia es un 24avo de t a la cuarta. Entonces es importante que nosotros identifiquemos qué fue lo que pasó con esta fracción. Esta fracción se dividió. Una parte la multipliqué tomando solamente el denominador y la otra parte la utilicé para introducirla a la transformada de Laplace y entonces la función f de s sea una función conocida. Muy bien. ¿Qué pasaría en el caso del inciso B? Vamos a analizar ahora el inciso B. Lo voy a hacer por acá abajito. El inciso B es la transformada inversa. La transformada inversa de la función 1 entre s cuadrada más 7. ¿Hay alguna transformada básica que se parezca a esto? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, vamos a recordar las transformadas básicas. Pues la más parecida sería esta. Sería la de seno de kt, una constante dividida entre s cuadrada más k cuadrada. Vamos a ver quién sería aquí mi k cuadrada. Pues en este caso la constante vale 1, ¿sí? Pero no se tienen que fijar tanto en este, sino en este de aquí. Esta constante tendría que ser k cuadrada, por lo tanto yo tendría que identificar que k cuadrada, aquí mi k cuadrada equivale a 7, por lo tanto k equivale a la raíz de 7, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que identificar. Y lo segundo, pues es lo que ya pusimos, que la transformada más parecida, la transformada inversa más parecida, sería justamente la transformada inversa de k entre s cuadrada más k cuadrada, que eso me daría como resultado seno de kt. Vamos a corroborar únicamente que estamos correctos. Seno de kt. Muy bien, entonces regresamos al ejercicio y como
como ya sabemos cuánto tiene que valer k y nosotros no tenemos k, sino tenemos 1 en el numerador, pues vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a forzar a que entonces aparezca. Voy a continuar en la parte de abajo. Entonces la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 7 la voy a multiplicar por raíz de 7 entre raíz de 7. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo, pues mi k me va a quedar como yo la necesito. Y nuevamente 1 entre raíz de 7 la ponemos como coeficiente antes de la transformada inversa de raíz de 7 entre s cuadrada más 7. Y ahora sí, esta función que nos queda aquí adentro de la transformada inversa es una función f de s conocida, que es la que tenemos en color rojo, por lo tanto ya la podemos aplicar y su transformada inversa sería seno de raíz de 7t. Por lo tanto nos quedaría esto como 1 sobre la raíz de 7 por el seno de raíz de 7t. ¡Taram! Esa sería nuestra transformada inversa. Entonces, esta es una de las propiedades que nosotros podemos hacer. Este pequeño artificio matemático es muy común y lo podemos aplicar en el caso de las transformadas para forzar a que la transformada dentro sea conocida. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Lo que les estaba mencionando hace ratito, así como la transformada de Laplace nosotros la podemos ver como una transformación lineal. Recuerden, una transformación lineal significa que pues la transformada es capaz de separar sumas y de extraer constantes, ¿sí? Va a pasar lo mismo en el caso de la transformada inversa. Observen bien, aquí tengo una constante alfa, acá tengo una constante beta y acá tenemos nosotros dos funciones, una función f mayúscula de s y una función g mayúscula de s. La transformada inversa de Laplace también extrae a las constantes alfa y beta y también separa la suma que nosotros teníamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya separó la suma y ahora ya separó la suma y ahora lo único que tendríamos que hacer es aplicarle la transformada inversa a las funciones f de s mayúscula y g de s mayúscula y nos quedarían f de t, que son la transformada inversa de f mayúscula y g mayúscula respectivamente, y las constantes alfa y beta pues aquí quedan multiplicando a estas transformadas inversas. Estas constantes son muy parecidas a las que nosotros tuvimos en el ejemplo anterior. Muy bien, dice donde f y g pues son las transformadas de algunas funciones f y g minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esta situación, vamos a resolver algunos otros ejemplos en el que podamos apreciar cómo se aplica justamente la transformación lineal, la separación de constantes y de sumas. Nos dan una función f de s, nos dicen esa es nuestra función f de s, es menos 2s más 6 entre s cuadrada más 4. Nos dicen que es una transformada de Laplace y nos piden encontrar a la función f de t, es decir, de la cual proviene esta, de manera que la transformada de f de t nos lleve a f de s. Muy bien, pues entonces vamos a escribir primeramente pues su transformada inversa, es decir, lo que yo quiero o lo que yo quisiera es que al aplicarle la transformada inversa a la función menos 2s más 6 entre s cuadrada más 4, entonces podamos obtener a la función f minúscula de t. La pregunta es, ¿cómo la hacemos?
¿cómo puedo yo evaluar? Si ustedes recuerdan, de las transformadas básicas que nosotros vimos previamente, no había ninguna que tuviera una suma en el numerador. No hay ninguna que tenga sumas en el numerador. Y aquí tengo un problema porque la que estoy observando tiene una suma en el numerador. Aquí tengo menos 2s más 6. Pero nosotros sabemos, y aquí vamos a tener que recordar muchas propiedades de nuestras fracciones. Nosotros sabemos que la fracción pues la podemos separar en dos fracciones, es decir, yo puedo hacer esto: la transformada inversa de menos 2s entre s cuadrada más 4 más 6 entre s cuadrada más 4. ¿Sí estamos? Y ahora observen muy bien, yo tengo ahora dentro de la transformada, tengo dos funciones f de s y g de s. Vamos a ponerles aquí. Esta es mi f de s y este es mi g de s. También puedo observar que acá hay una constante y acá hay otra constante que están multiplicando a las funciones. No sabemos si esas constantes nos van a servir o si únicamente las voy a tener que extraer o las voy a tener que dejar. Pero lo más lógico de entrada es tratar de extraerlas. Es decir, traten ustedes de extraer esas constantes, a menos que sean muy buenos y ya sepan la relación que tienen. Aquí estoy viendo que k cuadrada para ambos casos vale 2, o sea, vale 4, o sea, k vale 2. Entonces aquí no puedo dejar el 2 porque está la función, o sea, está la variable s. Y aquí pues tendría que estar el 2, pero como no está el 2, pues voy a tener que extraer. Ya sea que yo factorice como 2 por 3 o después yo complete eso. Eso no hay tanto problema. Esto, de acuerdo con lo que nosotros estamos viendo, lo podemos escribir como la transformada inversa. La transformada inversa de menos 2 multiplicado por s entre s cuadrada más 4 más, voy a extraerle solamente el 3. ¿Por qué lo voy a extraer solamente el 3? Para que me quede el 2 como numerador, que es el número que yo necesito para poder tener una función g de s conocida. ¿Sí estamos? Lo que estamos observando aquí entonces, estas dos constantes que nosotros observamos son mi alfa y mi beta. Y lo que nosotros tenemos aquí y aquí ya son funciones f de s y g de s conocidas. Eso significa que aquí no eran f de s y g de s, sino eran alfa por g de f de s y beta por g de s. Era lo que teníamos aquí y ya las factorizamos. Ahora, así como están, pues yo ya le puedo aplicar su transformada inversa. Es decir, yo ya puedo, una vez que yo ya desglosé toda la fracción que yo tenía en un principio, yo ya la desglosé de esta forma. Ahora sí podemos decir, voy a aplicarle la transformada inversa a cada una de esas partes. Entonces voy a continuar en este lado, lo que nosotros teníamos acá lo voy a continuar. Entonces ahora sí sería menos 2 por la transformada inversa de ¿quién? De s entre s cuadrada más 4 más 3 por la transformada inversa de ¿quién? De 2 entre s cuadrada más 4. Ya sabemos cuánto vale esta, ya sabemos cuánto vale esta. La que tiene la s encima es coseno y la que tiene el número encima es seno. Entonces recordar nada más cuánto vale mi k. Aquí k cuadrada es igual a 4, por lo tanto k vale 2 y aplica también para el otro caso. Por lo tanto sería menos 2 por la transformada de esta sería coseno de 2t
más 3. La transformada de esta sería seno de 3t, la transformada inversa. Pues ya aplicamos transformadas inversas y nos quedan coseno de 2t, es esta, y seno de 3t, que es la otra transformada inversa. Y listo, ya hemos concluido este ejemplo aplicando los criterios de linealidad. Estoy separando primero sumas y luego extrayendo constantes, y una vez que ya lo tengo así, puedo aplicarle la transformada. La transformada también la puedo desmenuzar para obtener funciones f de s y g de s conocidas. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo, pero ese ejemplo se los voy a dejar a ustedes para que practiquen mientras están viendo esta presentación, este video. Pueden ponerle pausa y pueden después hacer ustedes esta transformada inversa aplicando las propiedades que nosotros ya vimos en las diapositivas anteriores. Entonces practiquen este ejemplo, es muy sencillo. Vamos a hacer algo muy similar al caso anterior. Ahora bien, llegamos a una parte que a veces no nos gusta tanto, y es posible que pues ahí generen ustedes un poquito de dolor de cabeza, pero vamos a tener que retomar el contenido de fracciones parciales que vieron ustedes en cálculo integral, si es que no lo habían visto ya en el bachillerato. Pero en cálculo integral ustedes debieron de haber visto el método de integración por fracciones parciales o por descomposición en fracciones parciales. Hay que recordar cómo se descomponen las fracciones parciales dependiendo qué tenemos en el denominador. Si tenemos factores lineales diferentes, repetidos, factores cuadráticos diferentes, factores cuadráticos repetidos, etc. ¿Por qué? Porque las fracciones parciales van a jugar un papel importante en la determinación de transformadas de Laplace inversas. Por tanto, será necesario recordar un poco de álgebra básica. Dice, donde es posible que nos topemos algunos casos en donde el denominador de una transformada de Laplace contenga factores lineales distintos, lineales repetidos, polinomios cuadráticos, lo que les acababa de comentar. Entonces, por esta razón, porque aparecen algunos factores lineales o cuadráticos, es que nosotros tenemos que recordar las fracciones parciales. Y para hacerlo muy práctico y no tan largo, pues vamos a hacerlo con un ejemplo. Aquí nosotros vamos a observar lo siguiente. Tenemos la transformada inversa de s cuadrada más 6s más 9 sobre s menos 1 por s menos 2 por s más 4. Todos los factores que tenemos en el denominador son factores lineales sin repetir, o lo que también se conoce como factores lineales simples. Lo voy a escribir acá abajito. Factores lineales simples. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos factores lineales simples, si ustedes recuerdan, la fracción la vamos a descomponer en en este caso, porque son tres diferentes, en tres fracciones. Y en el numerador vamos a tener que colocar únicamente constantes. Entonces, lo de las fracciones parciales lo vamos a hacer por separado. Lo voy a hacer acá en un ladito. Por ahora me voy a olvidar un poquito de la transformada inversa y me voy a centrar solamente en las fracciones parciales, muy parecido a lo que ocurría en integral. Entonces vamos a resolver de este lado las fracciones parciales, que van a ser s cuadrada más 6s más 9 entre s menos 1, s menos 2 y s más 4. Bueno, ¿qué hacíamos con estas fracciones? Entonces nosotros tomábamos y decíamos, bueno, debe de existir una fracción a, una constante dividida entre s menos 1 más otra constante b dividida entre s menos 2 más otra tercer constante c dividida entre s más 4.
Y lo que teníamos que hacer es un método que se conoce como el método de igualación de coeficientes. Primero, pues obviamente sumando lo que nosotros tenemos de este lado, sacando nuestro denominador común de las fracciones parciales. Vamos a ver cómo nos quedaría el denominador común para que sea muchísimo más sencillo. El denominador común pues sería obviamente el producto de los tres, S-1, S-2 y S más 4. Y ahora, al dividir todos estos productos, o sea, este triple producto entre el primero, nos quedaría solamente S-2 por S más 4. Entonces sería A por S-2 por S más 4 más B por S-1 por S más 4 más C multiplicado por S-1 y S-2. Ok, ya no me alcanzó aquí la línea, pero no importa, la podemos prolongar. Perfecto. Entonces, del otro lado, pues vamos a tener que escribir nuevamente toda la fracción que ya teníamos. La fracción es la misma y nos va a quedar S cuadrada más 6S más 9 en el denominador S-1 por S-2 por S más 4. ¿Qué pasa cuando dos fracciones tienen igualados sus denominadores? Si dos fracciones son iguales y sus denominadores son iguales, entonces podemos asumir que los numeradores también son iguales, o lo que coloquialmente se dice es que se cancelan los denominadores y nos quedamos únicamente con la parte del numerador. Entonces nos va a quedar aquí como S cuadrada más 6S más 9 va a ser igual a ¿qué? Voy a copiar un poquito más para el centro. Es S cuadrada más 6S más 9 va a ser igual aquí al producto que nosotros tengamos. Primero, resolviendo los productos, voy a tener A multiplicado por S cuadrada. S por 4 es 4S, menos 2 por S es menos 2S. Nos va a quedar más 2S menos 8 más B multiplicado por S cuadrada más 3S menos 4 y C por S cuadrada menos 3S más 2. Ahora sí, hacemos las multiplicaciones correspondientes y vamos a obtener de este lado, aquí volvemos a copiar S cuadrada más 6S más 9, AS cuadrada más 2S menos 8 más BS cuadrada. Aquí me comí una A, ponerla aquí también. La A multiplica a todos los términos, chicos, entonces nada más para que tengan en cuenta, sería 2AS menos 8A más BS cuadrada más 3BS menos 4B y más CS cuadrada menos 3CS más 2C. ¿De acuerdo? Y lo que va a pasar es que se va a formar un sistema de ecuaciones. Ahorita que hagamos la igualación término a término, luego factorizamos todos los términos que tengan S cuadrada. S cuadrada, S cuadrada y S cuadrada. Todos los términos que tengan S, S, S y S. Y todos los términos que nos hayan quedado constantes, aquí hay uno, acá hay uno y acá hay otro. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a proceder a igualar los coeficientes. Entonces me va a quedar S cuadrada más 6S más 9 es igual. La S cuadrada, ¿a quién multiplica? Multiplica a B y también a C. La S, al factorizarla, multiplica a 2A, a 3B y a menos 3C. Y las constantes pues quedan agrupadas al final, menos 8A, menos 4B, más 2C. Igualando coeficientes, entonces obtendríamos que A más B más C sería igual a 1,
porque es el coeficiente de S cuadrada, que 2A más 3B menos 3C es igual a 6 porque es el coeficiente de la S, y que menos 8A menos 4B más 2C es igual a 9. Aquí, chicos, pues no voy a detener mucho haciendo este sistema de ecuaciones. También se los voy a dejar a ustedes para que verifiquen. Yo voy a resolver ahorita este sistema de ecuaciones con ayuda de mi calculadora y les voy a poner aquí el resultado, ¿de acuerdo? Nada más hay que recordar pues que es importante que ustedes pues aquí recuerden que ese es un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Entonces tenemos que buscar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Una vez que nosotros tengamos cuánto valen cada una de nuestras incógnitas, pues ya lo tendremos resuelto y regresaremos a el problema original, que era la transformada inversa. Después de resolver el sistema de ecuaciones, obtenemos que la A vale menos 16 quintos, la B vale 25 sextos y la C vale un treintavo. Entonces tomamos nosotros estos valores constantes y ahora regresamos al problema original. Menos 16 quintos, 25 sextos y un treintavo. Eso quiere decir que esta que nosotros tenemos acá, que la que habíamos escrito acá arribita, esta fracción la podemos escribir entonces como aplicando, no nos convendría, ojo con esto, no nos convendría multiplicar el denominador porque nos conviene que estén en forma de S menos algo o S más algo, ¿ok? Entonces lo voy a dejar así, menos 16 quintos entre S menos 1 más 25 sextos entre S menos 2 más un treintavo entre S más 4. Y ahora, teniendo nosotros nuestras fracciones parciales, ya podemos aplicar lo que hicimos en el caso de el ejemplo anterior. Voy a regresarme a mi transformada. Bueno, aquí lo podemos continuar de este lado, nada más hay que recordar que queremos encontrar la transformada de Laplace inversa. Entonces, ahora sí, vamos a resolver de este lado pues lo correspondiente a la transformada de Laplace. Voy a poner una línea nada más para que recordemos que ahora viene la transformada de Laplace y es la transformada inversa ¿de quién? De menos 16 quintos entre S menos 1 más 25 sextos entre S menos 2 más un treintavo entre S más 4. Aquí tal vez es un poquito más difícil que hicimos anteriormente porque no es fácil identificar cuáles son las constantes que hay que extraer. Entonces extraigan todo, chicos. Cuando sea muy difícil, extraigan todas las constantes. Voy a separarlo como si fueran aquí mis transformadas. Entonces me quedarían las transformadas como menos 16 quintos multiplicado por la transformada inversa de 1 entre S menos 1 más 25 sextos por la transformada inversa de 1 entre S menos 2 más un treintavo de la transformada inversa de 1 entre S más 4. Ahora lo que podemos observar es que de todas las transformadas que nos quedaron podemos tener algunas transformadas conocidas. Si nosotros tenemos 1, 1, 1 en el numerador y tenemos S menos 1, S menos 2 y S más 4, entonces son de la forma, todas estas tienen una forma conocida, nada más habría que ver cuál es su forma
forma conocida, es la transformada inversa de e a la at. Si ustedes recuerdan, la transformada inversa de e a la at, o sea, cuando nosotros aplicamos, es de la forma 1 entre s menos a. Esta también tiene la forma 1 entre s menos a, y acá tiene la forma de 1 entre s menos a. Claro, la a es diferente en cada uno de nuestros casos. Aquí la a vale 1, aquí la a vale 2 y aquí la a vale menos 4. Si estamos, entonces nada más hay que identificar que son diferentes a's. Aquí a vale 1, aquí a vale 2 y aquí a vale menos 4. Y esos transformadas inversas nos darían como resultado la función e a la at. Lo voy a apuntar acá arribita, la transformada inversa de 1 entre s menos a me da como resultado e a la at. Entonces esta es la que nosotros vamos a utilizar. Estas son las formas conocidas. Y entonces, ¿cómo nos quedaría ya al final el resultado? Nos quedaría como menos 16 quintos por e a la t, porque la a vale 1, más 25 sextos por e a la 2t, porque la a vale 2, y finalmente más un 30avo por e a la menos 4t, porque la a vale 4. Y de esta forma pues ya hemos concluido con este ejercicio. Listo, esto es lo que nosotros necesitamos, y acá tenemos a nuestras funciones f minúscula de t cuando ya aplicamos la transformada. Y bien, chicos, pues con este último ejemplo ya hemos concluido lo que es el tema de la transformada inversa de Laplace. Realmente es muy sencillo, muy parecido a lo que hicimos en el anterior. Partimos del concepto de transformada, pero ahora lo estamos haciendo de forma inversa. Vamos a practicar ahora con los ejercicios que están en la formativa, y pues también con el ejemplo que les dejé aquí en la misma presentación.